Hola amigos, otra vez aquí con ustedes, porque ustedes lo han pedido, porque ustedes lo han querido. Vamos a conversar el día de hoy. Es un tema que aparentemente es simple, pero tiene una gran complejidad. El Día de la Interculturalidad. Como ustedes saben, estamos en Ecuador y quisiera hablar de la interculturalidad en el Ecuador. ¿Cómo estamos viendo la interculturalidad? ¿Cómo estamos construyendo la interculturalidad? ¿Cómo se está planteando esta interculturalidad? No vamos a mirar la llegada de Colón en 1492, porque pues para nosotros más bien sería el día del mestizaje forzoso. Y no sé si toque celebrar esta clase de acciones acontecidas por los 1500. Más bien vamos a mirar qué está pensando el Ecuador en la interculturalidad. Si nosotros revisamos la Constitución ecuatoriana del año 2008, en su artículo 1, los principios fundamentales del Estado, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia. Es un Estado social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Estas dos palabras nos dan una pista de que en nuestra Constitución, que a propósito es garantista de derechos, no solamente constan los criterios de los grupos de gran poder en el Ecuador, sino que de alguna manera otros grupos han podido lograr que sus voces y sus criterios queden impregnadas en esta Carta Magna. Si bien estaban los grandes exportadores e importadores, también en el diálogo de la construcción de esta Carta Magna estaban los pueblos indígenas. O sea, había una contraposición en un momento dado. Si bien estaban los grandes comerciantes, las grandes cámaras, también estaban los delegados del pueblo montuyo. Si bien estaban los grandes grupos de poder, también habían delegados del pueblo afroecuatoriano. Y entonces esa constitución, si bien no es la superconstitución, sí dentro de ella están impregnados criterios de diferentes sujetos sociales del Estado ecuatoriano. Y entonces en esa medida vemos que Ecuador, claro, es un Estado intercultural y plurinacional. ¿Y cómo está pensando el Ecuador la plurinacionalidad? Cuando hablamos de interculturalidad, no solamente planteamos el diálogo entre grupos sociales e históricos diferentes. No basta con el reconocimiento de esa diferencia. En Ecuador, y gracias al esfuerzo de los diferentes sujetos sociales, la interculturalidad solo se logra mediante el cambio de las estructuras de poder. Y entonces veo que se reconocen nuevos sujetos sociales y se reconocen unos derechos colectivos que antes no estaban y se reconocen los derechos de estos sujetos sociales que habían estado históricamente silenciados. Encontramos la voz y presencia en nuestra Constitución de las personas con discapacidad, de las personas con movilidad humana, ¿sí?, de las mujeres, de los grupos intergeneracionales, de los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuyo. No es una estructura así completamente intercultural, pero ya se dio el primer paso para la construcción de esta interculturalidad. Y ya vemos plasmada lo que se denomina los derechos colectivos de los pueblos. Están plasmados. Y una vez que están ya reconocidos constitucionalmente, nos sigue toda esa incursión de los sujetos colectivos para que esa escritura se convierta en práctica, se convierta en ejercicio, se convierta en meta. Entonces, acá en el Ecuador, lo que se han planteado los diferentes grupos sociales es que para que haya interculturalidad no basta el diálogo,
Y aquí un poco recojo las palabras de una autora, Catherine Walsh, que no solamente es el diálogo, sino también es el cambio en las estructuras del poder. Y entonces vemos esos intentos, esos primeros pasitos, tan lentos como una tortuga, pero una tortuga que va avanzando, que va caminando, porque el camino no es un camino limpio, no es un camino sin fisuras, no, tiene una serie de obstáculos, pero se los ha ido rebasando hasta lograr obtener algunos frutos. Cuando hablamos de la interculturalidad, la podemos ver la interculturalidad, por ejemplo, en la educación. Y ya cuando hablamos de educación en el Ecuador, estamos hablando de que existe la educación intercultural bilingüe, que tenemos la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la ENEducación. Y tenemos claro que estamos, como se está dando los primeros pasos, en construir esa propuesta educativa que plantean el pueblo montubio, que es lo endógeno. Y en el caso de educación, es una educación endógena. En el caso del pueblo afroecuatoriano, que ya tiene incluido sus temáticas y sus propuestas en el sistema de educación nacional, que es la etnoeducación. Esa propuesta que dice que la historia y que los aportes históricos del pueblo afroecuatoriano tienen que estar incluidos en la currícula nacional, y no solamente es del pueblo afroecuatoriano para el pueblo afroecuatoriano, es del pueblo afroecuatoriano para el mundo. Y tenemos también la propuesta educativa desde la educación intercultural de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces ya vemos un viso de interculturalidad dentro de lo que es el sistema educativo. Y la interculturalidad en el tema de vivienda, por ejemplo. En algunos momentos se estuvo tratando inclusive de incorporar ciertas tipologías de viviendas ancestrales planteadas, utilizadas por los pueblos y nacionalidades indígenas, otras por pueblos afroecuatorianos y el pueblo montubio, ampliando un poco como afroecuatoriana la estructura de la vivienda afroecuatoriana e indígena y montubia. Tiene que ver inclusive con los espacios de la pequeña talanquera, como hablan los afroesmeraldeños, ¿no? Ese espacio de siembra, de huertito, de mini chacra, como dirían los indígenas, dentro de su patio, dentro de su terreno. Entonces ya estamos viendo de que no necesariamente va a ser la simple salita, el comedor, sino que hay un espacio que debe darse para esta mini chacra, para esta talanquera, para este mini huerto, que es parte de la vida, es parte de la cotidianidad de las familias de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. ¿Hasta qué punto avanzó eso? Realmente no lo sé. Quizá si ustedes lo piden, yo lo investigo y se los transmito, porque hasta dónde vamos, cuando ustedes han querido, lo han solicitado en sus comentarios, y me he tomado el tiempo para investigar lo que no conozco, para leer, para buscar y para poder transmitirlo con la mayor fidelidad posible. Entonces la interculturalidad la estamos viendo en esa mini apertura en el espacio también político de hombres y mujeres afroecuatorianos en diferentes partidos políticos, con sus propuestas, las propuestas de su partido y un pequeño tinte de quizá algo que planteen los pueblos. Eso le falta mucho concretar todavía, pero lejos de pretender hacer un listado de los asambleístas que hemos tenido, pero sí ha habido presencia afroecuatoriana, presencia indígena, presencia montubia dentro de las personalidades de los asambleístas en ejercicio actual y en otros periodos de gobierno. Entonces, ha habido también esa interculturalidad en la política. Falta porque claro es que los partidos, al presentar su lista de candidatos, deberían también plantear
qué están pensando respecto a los pueblos. Bueno, y eso aún no lo vemos. Eso todavía está en la voluntad del candidato triunfante o no triunfante. En el campo, por ejemplo, de la legalización de las organizaciones ya se puede. Existen organizaciones, inclusive del pueblo cholo, que aún está peleando el reconocimiento como tal, pero existen organizaciones del pueblo cholo, organizaciones del pueblo montubio, organizaciones indígenas, organizaciones del pueblo afroecuatoriano. O sea, ya están esas voces legalmente constituidas, lo que antes no estaba. Entonces, bueno, hasta aquí mi más profundo agradecimiento por todos esos likes, por todas esas suscripciones, por todo ese reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado por sacar estos programas. Muchísimas gracias.